como nuestra propia casa y como viene siendo tradicional cada vez que pisamos esta sede. Y en esta ocasión, pues sentirnos también un poco cargadores, si no de los que pocos nos meten el hombro al palo, sí nos sentimos cargadores, porque llegado menos esta fiesta, por lo menos 9 al año, también metemos nuestro hombro y tratando de obrar en que se lleva adelante esta semana. Que es la representación del histórico del Santísimo. A su lado, don Rafael Russo, que es hermano mayor de la cofradía de Siete Palabras. Me va a permitir también que haga uso del vulgo, porque el título sería muy extenso, muy largo, y tampoco me lo sé de memoria. A mi lado izquierdo, en representación de Sanidad, su hermano mayor, don Antonio Mancas. Junto a mí, a mi lado derecho, a mi izquierda, está, enseguida lo digo, el hermano mayor de Santo Entierro, don Juan Miguel Martín Moreno, y el padre Enrique Arroyo, párroco de la cofradía, párroco de San Antonio. La cofradía lo veremos. Entonces, ¿qué vinculación puede tener con la... Sí, que también puede ser párroco y cofrade. Yo creo que es necesario tener una pequeña explicación de por qué se ha elegido este tema. Y tiene su explicación. Hace aproximadamente 4 meses, o más o menos, era el mes de noviembre, final del mes de noviembre, recibía una llamada telefónica en la emisora para que preste mi servicio. Era de José Luis Pájaro, que me decía: Manolo, ya estamos programando la semana cultural de la Peña y me gustaría que este año hicieras tú también algo con nosotros y tal. Encantado, por supuesto, contigo. Y bueno, pues nada, pues conmigo. Digo, no, lo que quiero que me digas ya para hacer una mesa redonda. Digo, José Luis, que estamos todavía 4 meses y estamos preparando ahora la programación de carnaval. Me cogió en pleno perdón de carnavales. Bueno, pues dentro de unos días te llamo. Claro, la clase de pasar los días a la semana, poco más o menos me llamó nuevamente Santo Luis para preguntarme: ¿has pensado ya en el tema de la mesa redonda? Y digo, pues sinceramente no, de mucho trabajo no lo he pensado. Y vamos, se me ocurrió así, se me pasó por la mente, porque lo recordaba de un programa de Semana Santa que realizaba algo así como hace unos 10 años, poco más o menos. Llevábamos toda la noche invitados, personas relacionadas con las cofradías, y en aquella ocasión se me ocurrió preguntarle a mi hermano mayor de la cofradía: ¿qué labor social hace su cofradía? Me dijo: ¿cómo labor social? Así que es lo que hacen ustedes. Bueno, nosotros hacemos un binario de paso de la riqueza o no pobreza al menos de las cofradías. Simplemente hasta ahí, esos son los datos que me llevará el padre, nos va a aclarar. Bueno, vamos a comenzar ya de la mesa redonda, que creo que estoy enrollando demasiado. Como moderador creo que poco trabajo que tener, las personas que están aquí, no hace falta que se les modere, son moderadores. Gente especialmente no viven como debieran y se podría hacer algo más por ellos. Están nosotros los que dicen que aquí es mejor nosotros hacer nuestros mejores regalos, lo mejor que tenemos, que a nuestro Padre Jesús en nuestra Madre María. Y están los que dicen también que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que debemos de comenzar ya. Antes ya casi hemos tenido una mesa redonda ahí a micrófono cerrado y fuera de la sala. Y yo creo que la pregunta que quedamos un poco de acuerdo, que podríamos hacer como inicio, sería: ¿qué es la acción social o qué sentido de acción social en una cofradía? Voy a coger la pregunta y comenzamos cuando queráis. Yo creo que el padre Arroyo es más indicado para definirlo. Yo creo que aquí se trata de una sociedad de cofradías, debe ser los cofrades los que lo definan, porque yo lo podría definir de otro aspecto, desde el punto de vista, pero no desde el punto de vista de los cofrades. No, vamos por partes. Está claro que las cofradías son asociaciones cristianas dentro del seno de la Iglesia, regidas por el magisterio de la Iglesia. Para que vamos a engañar, antes se empleó la palabra de la demagogia. Las hermandades, estamos de acuerdo, no hacen lo que nosotros demás, eso lo sabemos todos. Y yo no puedo hablar, o sea, no me hago eco de una sola hermandad. Yo llevo ya más de 10 años metidos dentro del mundo de las hermandades y lo sé perfectamente, y todos sabemos todo lo que se debía, no se hace. La acción social, todos sabemos lo que es, lo han explicado más o menos el párroco de San Antonio, el padre Arroyo. Todos sabemos la necesidad que tiene el cristiano de necesidad. Cuanto más se necesita, más cristiano se es. Porque inclusive hasta el más grande necesita de nosotros. Y necesito agua de gente, ¿no? Entonces la verdad es que todo lo que se tenía que hacer no se hace. Lo que no podemos estar es la hermandad en este caso. Yo no voy a hablar de la iglesia porque la iglesia, no es porque tomemos con la iglesia, sino porque sería mucho más largo y probablemente no habrá tiempo. Pero las hermandades no les gustan comprometerse mucho en cuanto a la social. Las hermandades son pueblos, son del pueblo y hechas por el pueblo y constituidas por el pueblo. Y se encuentran dentro de un barrio, de un ente más o menos a un nivel
más o menos social, más o menos alto, más o menos bajo, en el que lo que no podemos quedar es cubrir una serie de necesidades para no necesitar nada más. Entonces las hermandades no están conectadas cuanto tenían que estar, ni se preocupan de los problemas del barrio como debían de preocuparse, como una entidad más del barrio, en este caso las asociaciones de recursos agriculturales, las peñas y demás. La hermandad del barrio, la hermandad donde estoy ubicada, es una entidad sociocultural religiosa dentro de ese entorno. Y lo que no podemos estar es para llenar la vanidad de unos pocos, que nos guste más o menos la Semana Santa, y todo lo volquemos en ese momento, sin preocuparnos de que durante el año hay muchísimas necesidades. Muchísimas necesidades. Yo preguntaría a mis compañeros cofrades y al párroco, ¿sinceramente creéis que estamos en el camino? ¿Sinceramente creéis que aquellos antiguos cofrades que hicieron posible nuestras hermandades, la marginación y todos estos problemas que padecen día a día, y que yo como cofrades pienso que las hermandades ahí tienen un camino y un campo tan hermoso y tan maravilloso para volcar toda esa inquietud y toda ese anhelo y esa cosa que tenemos cofrades encerradas en nuestros titulares? Por lo menos un poquito de esa inquietud, de ese cariño y de ese amor que ponemos en volcarnos. La situación para mí aquí ha sido la social madre. Es contenido recibido de mano de claro, o sea, de millones de pesetas. De millones de pesetas. Sí, si yo estoy de acuerdo, pero el problema no habla de lo que podía ser, habla de lo que es. Era podría hacer muchísimo mejor social. Mucho. Sí, pero a mí no me tienes que convencer. Si a mí no me tienes que convencer. Pero si es que yo no hablo de lo que se podría hacer. Yo lo que he puesto el ejemplo concreto es de que la financiación de esa labor social que sale de los ingresos de esos hermanos, cuando tú a esos hermanos les prives de su aspecto externo de Semana Santa, ¿cuántos te quedan que sigan aportando esa cuota? Si no pasa es una pregunta, ¿qué? Antonio, si es que no pasa nada. Si hoy las cofradías llevan años y volando, ¿quién está aportando eso? Está consciente y responsable. Porque yo creo que la finalidad de todas las cofradías, y ya me voy a poner a nivel cofrade, a nivel de lo que dicen los cofrades, es la finalidad de una cofradía es dar culto, y además lo acaba de decir Antonio Mando, es el es dar culto a Dios interno y externo. Es dar culto a Dios en una parte. No, yo creo que es el todo de la cofradía es dar culto a Dios, pero dar culto a Dios, y el culto que Dios quiere que le den, no el culto que nosotros queremos que le den, porque si al que queremos honrar es a Dios, pues yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere, qué es a lo que a Dios le gusta, y cuando yo sepa lo que a Dios le gusta, le doy eso que le gusta. Como yo cuando quiero honrar a mi madre y quiero hacer un regalo, me preocupo de ver, a ver qué es lo que a ella le gustaría que yo le regalara, y entonces si está dentro de mis posibilidades, pues le compro eso que a ella le gustaría y se lo regalo, porque quiero honrarla a ella. Centralizado por parte de la Junta de cada Cofradía, o simplemente se hacen hermanos, pagan su ticket mensualmente, luego van por la túnica y punto. Porque tampoco saben lo que tienen que hacer, ¿no? Como los testigos, yo tengo la palabra. Hay una cuestión que se debate muy alegremente, o se habla muy alegremente, recuerdo aquí el moderador las puso antes de las 3 clases de personas que había, y yo creo que también sería quizás un tema interesante de mesa redonda de debate, cuál es la economía de las cofradías, porque hablamos con una alegría como si hubiera unos presupuestos, yo no sé, que creo que es millonario, y creo que algunas pasan verdaderas necesidades para pagar lo mínimo y sucinto e indispensable. Es decir, que de un garaje para guardar un paso, es que creo que hay algunas que pasan verdaderos problemas económicos. Yo, en el caso, por fortuna de la mía, que tengo una junta que trabaja bastante, puedo deciros que nosotros las cuotas de mano íntegramente para obras sociales, como hemos dicho, es decir, los estrenos que llevan nuestras cofradías son todos regalos particulares de la Junta de Gobierno, si no son, pero y también la labor social hay que tomarla también desde otro derrotero. Si las cuatro cofradías están ayudando al párroco a mantener los gastos de la parroquia, de luz, de agua, de limpieza, de seguro, eso es acción social. Lo que yo creo que no podemos pretender, y quizás yo no haya sabido explicar con claridad antes mi idea, es
que la totalidad de los ingresos de una cofradía se dediquen a esa acción social, porque los hermanos que mantienen de alguna forma esa cofradía esperan que al menos una parte revierta directamente a la cofradía. Los hermanos esperan ver salir su paso a la calle en Semana Santa, unos con flores, otros con música, otros con cera, otros con bordados y otros con plata, unos con más luz, otros con menos. Eso sería también muy discutible, pero sin olvidar la acción social, yo creo que lo que no podemos pretender es que todo el ingreso de la cofradía vaya a acción social, porque es que entonces la cofradía pienso que se perdería. No sé si sería bueno o malo. La cantidad de acción social que estamos haciendo sería ver la calidad, es decir, la acción social que estamos haciendo ¿está bien encaminada o está mal encaminada? Y yo, como harán ustedes, en esta mesa redonda me estoy limitando a lanzar preguntas y que alguien me conteste. Yo decía Antonio, antes el padre Arroyo, que decía que había que buscar los gustos de Dios. Y yo creo que los gustos de Dios se nos han dado. Tenemos ahí la Biblia para leerlo. Precisamente no se nos han hablado de gastos superfluos, ni de grandes boatos, ni grandes manifestaciones artísticas, ni económicas. No digo eso, ¿eh? Bueno, eso también es discutible. A él le pareció muy grato cuando la Magdalena derrochó el frasco de perfume para lavar los pies. Por eso. Y criticó a los que se lo afeaban. Pero ahí voy, Eso también es pero ahí discutible. voy. Es que probablemente la mayoría de las personas que de alguna manera hacen una crítica a las cofradías en cuanto no hacen lo que le dieron por la obra social, probablemente no quieran que la Semana Santa y no quieren comprometerse a darse cuenta de que hay un problema latente de aquí donde radican, sean como decía Juan Manuel, Juan Miguel, de barrio o en el centro, donde sean, son una entidad más del sitio donde radican y tienen que estar por los fieles y por la gente que van a su parroquia, a su iglesia. Lo mismo que se cuenta con Cáritas y se cuenta con todas estas asociaciones eclesiásticas que hay en las parroquias, la cofradía es otra más. Y es otra más a colaborar y participar. Probablemente lo poco que se haga, a lo que tú decías, la pregunta que tú hacías, si se está haciendo bien o mal, probablemente no es que se pierda, porque todo lo bueno que se haga en la vida es bueno y no, nunca puede ser malo. Pero lo que sí debíamos de buscar también es una idea común en cuanto a la acción social, a la obra social. O sea, lo mismo que tenemos, y en su día, la hermandad y las cofradías que hicimos unirnos en una celebración, entre comillas, que se llama Junta de... ¿Hemos enterado que hay esta necesidad? Ahí va. Vamos, hasta ahora. O sea, mañana a lo mejor tengo que decir lo contrario. Yo digo hasta hoy. ¿Existe contacto a lo largo del año con la cofradía crónica Cañiza, Antonio? Sí. Intercambio de reunión de Nada más que te digo. Claro. Sí, bueno, tengo una cofradía y varias... Y otra en el exilio. No, tú estás también allí, o sea que no hablo de decir. No, hablaba de la otra. Yo lanzo otra pregunta. ¿Hay excesivo lujo en las cofradías, por lo que es la salida profesional? Mira, Algunas no. Eso te iba a decir, matiza. En algunas sí, a mí también, por supuesto, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Enrique. A mí me parece un lujo asiático, medio millón de pesetas en una banda de música a 4 horas detrás de un paso. No sé si quizás yo no diga eso mediatizado porque mi cofradía jamás ha llevado música detrás de los pasos. Con esto no critico a los que... Vamos a hablar. Simplemente se comentaba cada vez que teníamos una reunión qué dinero había, qué dinero no había y cuánto había y cuánto dejaba de haber. Lógicamente, hoy no estamos en esa parroquia precisamente porque lo dejamos al señor porque bueno, pues la hermandad tiene su junta de gobierno y este señor pues tiene su misión que es la espiritual dentro de la hermandad. Y yo pienso que cada párroco tiene su formato, pero pienso también que hay una cosa importantísima y es el párroco no es quien tiene que decirle a la cofradía vamos a hacer o vamos a dejar de hacer. La cofradía es un ente autónomo, tiene un hermano mayor y una junta de gobierno, que es la junta de gobierno la que debe decidirle al director espiritual y decirle, usted, nosotros queremos un retiro, nosotros queremos unas charlas padres, nosotros queremos una de eso. Yo no conozco todavía ninguna cofradía que le haya pedido esto a su director espiritual y su director espiritual se lo haya negado, Por otra parte, normalmente las cofradías residen en parroquias, donde hay una serie de actividades que sí que tienen que hacer. Es que yo no distingo entre cofrade y cristiano, es decir, un cofrade es un cristiano. Todo lo que se ofrezca a un cristiano
se le ofrece a un cofrade, o es que al cofrade hay que ofrecerle algo especial. Que eso es lo que yo pregunto. Es decir, si se ofrece un catecumenado adulto, a los cofrades que hay que hacer un catecumenado especial, el cofrade puede inscribirse y entrar, integrarse en ese catecumenado adulto, que es una acción formativa. Que se organizan unas conferencias cuaresmales, el cofrade puede asistir a las conferencias cuaresmales. No, nadie ha dicho, estas conferencias son para todos los cristianos, menos los cofrades, no sé usted, son para todos, porque no asisten. Ya, pero Enrique, ¿tú no ves que esa tesitura supone que el párroco de alguna forma está ignorando que esa cofradía como tal corporación está dentro de su parroquia? Los está tratando como personas individuales, pero está obviando que forman una corporación. No, porque después como tal corporación tiene sus propias actividades también. Como tal corporación tiene sus propias actividades, tiene su culto. Entre la iglesia, lo que la iglesia hacemos todos, y las cofradías. Las relaciones son cordiales, como son la del obispo, la del obispado, como el ayuntamiento de Cádiz, son cordiales pero distantes. No, perdón. Las relaciones no son cordiales. Las relaciones entre clero y cofradías, distingamos porque en la iglesia somos todos. La relación entre clero y cofradía se divide en tres grupos. Hay clero que son proclives a las cofradías. Hay clero que es absolutamente indiferente ante la cofradía. Y hay clero a los cuales les molesta la cofradía que está en su parroquia. Vamos a decirlo así, claro, porque es que es así. La toleran porque está allí, pero en el fondo le está molestando y le está incordiando. Desgraciadamente es así. ¿Que será una minoría? Yo me alegraría de que no hubiera ninguno, pero lo hay. Pero esa mala relación no puede ser nada bueno. Claro. No, y además que no creo que existan esas tres clases. Sí. Tú sabes como yo que no manga. Tú sabes Juan Miguel, ¿existe o no existe? Sí. Bueno, yo creo que más de lo que no creo. No, Enrique, que la mayoría, como se dice ahora, pasan olímpicamente de la cofradía. Yo creo que más de lo Y que pasan porque creen que la cofradía no les debe funcionar. No. Yo creo que más de lo que no creo. Más de lo que no creo. Yo no sé si es que, como tú decías antes, que en Santa Cruz somos unos privilegiados. Pero yo lo que sí te puedo decir es que en Santa Cruz hay diálogo entre el padre Marcelino y las cuatro cofradías, y cada vez que Marcelino ha pedido, nunca le hemos vuelto la espalda y nunca le hemos cerrado la puerta. Podremos haberle dicho, Marcelino, hasta aquí puedo llegar o hasta aquí no puedo llegar, pero jamás le hemos vuelto la espalda. Y él sabe que cuenta con nosotros para lo que necesite. Sí. Cosa que puedo decir del párroco actual y no puedo decir de anteriores. Sí, bueno, tampoco. Ya te vi yo que voy a traer la trastienda. Tampoco eras tu hermano mayor en las anteriores, pero vamos. Tampoco eras tu hermano mayor en las anteriores. Pero los anteriores párrocos, vamos, me refiero. O sea que. Pero estaba en la punta de Quería decir lo que usted decía de que, como todos sabemos que las hermandades son nuestros hermanos mayores, no estoy de acuerdo mucho con su hecho, porque por la misma regla de tres, la parroquia es párroco y la parroquia es nosotros. Y lo que sí nos ha pasado es que nos hemos desviado por ellos del tema central. Lógicamente todo esto iba a arrancar que si hubiese una buena interrelación entre el director espiritual y la hermandad, probablemente esta acción social o esta ayuda social sería muchísimo más positiva y muchísimo más realidad, no se llevaría a cabo. Yo, como decía Antonio, que yo había dicho el dinero, no, o sea, el párroco no solo se aprovecha, entre comillas, por favor, de la economía en algunas veces de las hermandades para realizar una serie de cosas, o de la ayuda, no solamente en cuanto al dinero, sino a la infraestructura que en el momento puede poseer una hermandad dentro de su cofrade, electricista, fontanero, albañiles y demás. O sea, que la ayuda de la hermandad a la iglesia ha sido una ha convivido con ella desde que nació. Lógicamente no va a decir ahora que las cofradías no han colaborado con la iglesia. Las cofradías le han hecho a la iglesia muchísimas cosas, muchas. Lo único que yo digo es que nosotros, en nuestros estatutos, que no son solamente hermanos, sino que hay una junta aprobada por el obispo y con una regla, un estatuto, hay un personaje también, entre comillas, que es el director espiritual, que tiene unas funciones, mismo que el hermano mayor tiene la suya. No me anda si la cumple, la cumplirla. Centrándonos en el tema del director espiritual, que tiene unas cosas que hacer dentro de esas normas. Y yo pregunto y digo, ¿las cumple? Porque usted me habla a mí de que están muy ocupados. Probablemente el hermano mayor también esté muy ocupado en otras cosas, o sea, no solamente tiene la cofradía. O sea, la cofradía es un sentir y
una pasión que él pueda tener. Pues tiene su familia, su trabajo, como sacerdote puede tener 3 cosas más que a fin de cuentas es el trabajo suyo, ¿no? O sea, verdaderamente el director espiritual está forma, porque es que probablemente ahí esté mucho del mal de que padecen las cosas de Cristo. Yo creo que sí, y además yo creo que no lo hemos desviado al final del tema propuesto, sino que lo hemos llevado al núcleo, justamente. Yo creo que hemos llevado al núcleo y es importante. Lo que al parecer existe sería bueno interesante que existiera un mayor acuerdo entre la cofradía y la propia parroquia, aunque la parroquia seamos todos y que seamos todos, ¿me entendéis perfectamente? Antes de cerrar, me gustaría que participara el público, porque sé que tienen que hacer alguna pregunta, pero yo tengo por aquí un texto de Pedro San Mateo que nos va a retomar nuevamente al inicio de la mesa redonda. Refiriéndose al juicio final, en el siglo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid los benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregrino fui y me disteis posada, desnudo me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y me disteis también a mí. Entonces le responderá al justo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos peregrino y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y al rey le dirá: os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Luego dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, los malditos, que vayan al fuego eterno, el preparado para el día de los ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, peregrino fui y no me alojasteis. Para concluir diciendo, le preguntarán: ¿y cuándo hicimos eso? Y dice: cuando no lo hicisteis con ninguno de mis hermanos más pequeños, conmigo también lo hicisteis. ¿Qué os dice todo esto? Bueno, para mí la conclusión está muy clara. Es evidente que eso es, podemos decir, el ABC de la doctrina de Cristo, ¿no? O sea, eso no es descubrir nada nuevo. ¿Que eso es misión de las cofradías? Sí, pero bueno, es que eso es misión de todo el que se considere cristiano. Ahora, vuelvo al núcleo de la mesa que nos ocupaba originariamente. Las cofradías están destinadas a hacer una acción social, evidente. No la están haciendo, o no están haciéndola todo lo que debieran, o no están haciéndola encauzada en el sentido que debieran, de acuerdo, pero que probablemente con una mayor dedicación de los directores espirituales esas cofradías estarían mejor encauzadas y darían muchos mejores resultados. Esa es mi idea personal. Creo que si no se obtienen mejores resultados es porque falla la dirección. La dirección de una cofradía nunca lleva el director espiritual, sino el hermano mayor. Por tanto, es el hermano mayor el que tiene que encauzar a su cofradía y el que debe exigir al director espiritual que realice también su labor dentro de la cofradía. Yo creo que la mesa del año viene está hecha ya, o sea, ¿cómo llegamos a acuerdos entre los partidos? Creo que un tema lo tenemos ya, José Luis. Ya lo puedes meter en el programa. Vamos a abrir un turno de preguntas, si quieren. Adelante. Buenas noches. Con el permiso de los contertulios, yo quería dar mi modesta opinión. Yo, al comparar, se puede decir, vamos a comparar, aunque muchas veces sea odioso, no es comparar, es la verdad, la iglesia es una verdadera familia. Como en una familia está el padre, la madre y los hermanos, entonces todos los hermanos no siguen el mismo camino. Por eso creo que pasa en la iglesia. Está en un hermano de ella en las cofradías. Entonces yo, como hermano de una cofradía, si yo quisiese hacer una labor social de ayudar a alguien, pienso que me apuntaría en Cáritas, no me apuntaría en una cofradía, porque creo que la cofradía para mí tiene otra visión dentro de esa familia. Es lo mismo que se puede decir dentro de la iglesia el sacerdote que elige la clausura, el que a lo mejor yo de mi forma de entender un poco la religión no veo que en sí sea que aporte eso mucha ayuda. En cambio también Jesucristo llamó mucho a la oración. Entonces, en su camino yo pienso que él está haciendo lo mejor o está aportando lo mejor a la familia cristiana. Es a lo que íbamos del tema de la labor social de la cofradía. Yo creo en sí que, como dije antes, es que la labor social la entendemos como darle siempre una limosna a alguien. Y también creo que existen muchas cosas. Y esa es la labor de la cofradía. Y si un hermano se apunta en una cofradía es porque quiere darle culto a esa imagen dentro del templo y especialmente en la cuando llega la Semana Santa. Y
yo lo entiendo desde... Que no puedo comprar faroles nuevos, que no tengo dinero. De esa forma, también hay que ser objetivo y verdaderamente los hermanos de una cofradía participan muy poco. Esa es la pura realidad. Pregunto yo, ¿hay comunicación entre cofradía y hermanos? A eso también sí la hay porque mandan sus cartas y eso. ¿Y tiene dinero nada más? No, yo estoy en una de las cofradías y creo que no de las más adineradas de cada No estoy de acuerdo. Y a mí me que esté apuntada las dos y ninguna de las dos solamente te vienen para pedir dinero. Pues en mi caso no. Desgraciadamente, y estoy decepcionado totalmente. En mi caso me citan a reuniones, cosa que muchas veces no voy. Se puede decir, se echa en olvido y de eso tenemos culpa tanto. Se puede decir el hermano cofrade como la cofradía en sí como instrumento y como la iglesia. Porque Jesús también le hablaba, se puede decir, al pueblo de aquella época por el nivel culto que tenía, que se puede decir que era un nivel bajo, que con eso no se quiere menospreciar a nadie. Le hablaba de una forma diferente, entonces yo creo que aquí que la comunicación entre iglesia, cofradía y hermano cofrade está fallando, está de una forma muy jerarquizada. Yo creo que aquí hay que cambiar algo, ¿no? Para que haya esa comunicación. Y también, ya un poco saliéndome del tema, quería hacer una pregunta. Si el momento más importante de la religión cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué en las iglesias y en sí las cofradías, en las cofradías, en este caso creo que está vinculada de columnas, se salta tampoco a Jesús resucitado? Cuando en muchos pueblos de la provincia de Cádiz, por ejemplo, lo sustituimos por un toro embolado y cosas así. La pregunta, porque lo otro es opinión, que es respetable. Ahora, el culto, es que yo no... Todo culto a Jesucristo es un culto a Jesucristo resucitado. Es decir, el sacar un resucitado o no sacarlo, el que sea más feo o más bonito, vaya más o no, eso no es un culto a Jesucristo resucitado. Toda acción litúrgica dentro de la iglesia es el culto a Jesucristo resucitado. La gran expresión del culto a Jesucristo resucitado es la noche de la vigilia pascual, que ahora que los cofrades no suelen asistir porque ya están los pobres molidos de toda la Semana Santa, pero esa es la cumbre de todo el culto a Jesucristo resucitado, la vigilia pascual. Pero luego sí acuden al pontificado y a la procesión de gloria del resucitado. Sí, a eso sí acuden. Yo no voy. Por eso no sigue. Quería un poco matizar, porque en sí la imaginería es más rica en pasión en sí. Como podemos ver, hay un mayor crucificado, mayor Cristo flagelado, mayores Cristos cautivos en sí. Sí, bueno, eso depende mucho de la evolución de la historia del arte y de la historia de la iglesia. Es muy complicado. En primer lugar, la iglesia primitiva nunca jamás representó a Jesucristo, ni crucificado ni sin crucificado. Y cuando se comienza a representar en el románico a Jesucristo, se presenta a Jesucristo resucitado, no crucificado. Los grandes pantócratos, la expresión de Cristo glorioso, no Cristo crucificado. El Cristo crucificado empieza a aparecer en la Edad Media, en el tenebrismo del año 1000, cuando hay aquella corriente en Europa de que el mundo se va a acabar en el año 1000 y por tanto que hay que hacer penitencia y empiezan a aparecer los flagelantes y todo eso, y es cuando empiezan también las cofradías y todas estas cosas, ¿no? Y es cuando empiezan a aparecer los primeros Cristos crucificados. Los Cristos crucificados son relativamente muy modernos, ¿no? El Cristo que es verdaderamente más antiguo es el Cristo glorioso, el Cristo resucitado. ¿Alguna otra opinión? ¿Preguntas? ¿Sabes solución al hecho donde una mujer pública denuncia los pies a Jesucristo con perfume? Decía que no le dijo que no pueda desperdiciarse perfume. Entonces lo hemos dado en el mensaje que se nos ha dado. Y quizás pone solución a esta mesa, ¿no? Porque donde Jesús iba a comer, ellos, lo que querían, lo que él quería representar en ese momento, es que ellos no habían sido capaces de lo que había hecho esa mujer pública. En este momento quiere decir que lo que está dentro de la iglesia no son capaces de hacer lo que hacen los que están por fuera. Ese mensaje, hermano, y no hay que rechazar, tuvo bastante valor
este tarro de perfume que nos vamos a servir de guía durante el resto de la eternidad, ¿no? Ya, eso nos ha enseñado muchísimo. No se puede rechazar el perfume, porque mira, se nos enseña que dentro de la iglesia nos dan mucho golpe de pecho y fuera se hace mucho más que dentro. Sí, hay un tema que a mí me parece muy interesante. Yo no sé si lo habéis tocado, pienso que no, en las dos ocasiones que he salido, pero recientemente los párrocos de Cádiz daban un acto de atención sobre la pobreza ciudadana. Ese es un tema social clarísimo. Yo no sé si la memoria me falla, pero a menos que yo sepa o que yo recuerde, la cofradía en su día, ni individualmente, ni como colectivo a través de la Junta Oficial, dijo ni hizo absolutamente nada sobre ese tema. Hubo una respuesta oficial a aquel comunicado firmado por el presidente del Consejo Diocesano de Cofradía, don Francisco Carnota Ceja. O sea, que el comunicado oficial sí lo hubo del Consejo Diocesano. En ese caso... Lo que pasa es que el documento aquel del Consejo del Presbiterio recomendaba austeridad y recomendaba suprimir gastos superfluos en la cofradía, cosa en la que creo que estamos todos de acuerdo. Por lo menos, no era así. Es decir, el documento era un documento extenso, eran casi 10 folios, donde se estudiaba el problema que hay en la provincia de Cádiz, en la diócesis de Cádiz en concreto, de la pobreza y la marginación. Todos sabemos que Cádiz es la provincia que tiene más parados de España. Y todos sabemos que en Cádiz hay gente que pasa hambre. Y no me refiero ya a los chavales estos que por la droga están tirados por la plaza de eso, no. Gente normal y corriente que pasa hambre. Aparte de eso hay gente que vive en unas condiciones que son infrahumanas, etc. Y se hacía después una serie de recomendaciones. Y entre ellas se decía, se recomienda a todos los estamentos de la Iglesia, a todos, austeridad y evitar gastos superfluos, y entre los estamentos de la Iglesia se nombraba a las cofradías, pero no eran los únicos que se le pedía austeridad y que no hicieran gastos superfluos, era a todo el mundo. Pero las cofradías se sintieron ofendidísimas por eso, y entonces el presidente de la Junta del Consejo largó una diatriba en el diario de la cuando la verdad es que sin embargo es curioso, y lo traigo porque es curioso que el otro día se ha comparado a las cofradías, a las chirigotas de Cádiz, y nadie ha extrañado, ni nadie ha puesto el grito en el cielo, ni ha hecho ningún comentario, ni nada de eso. Entonces, si queréis os lo leo, vamos. Si queréis os lo leo. Por lo curioso, vamos. No por otra cosa, sino como curiosidad, nada. Como curiosidad os voy a leer un párrafo que se ha dedicado a las cofradías de Cádiz, hablando de las penitentas, así se titulaba el artículo, y se decía: así que vamos a ser sensatos y miremos con buenos ojos la incorporación de las féminas a nuestras manifestaciones lúdicas. Luego, el autor de este artículo considera que las cofradías son una manifestación lúdica, es decir, una cosa de juego, una cosa como el carnaval, y termina diciendo: ¿a quién no le gustaría ver al paso del Eseón una centuria de romanas graciosamente ataviadas y comandada por Cristina Almeida? Pero yo creo que ese artículo se comenta por sí solo, también se comentaba por sí solo lo que los sacerdotes de Cádiz le pedían a la cofradía, y eso sí mereció respeto. Pero vamos a ver una cosa, independientemente del significado más o menos malintencionado el que pueda tener ese artículo, que en el caso concreto, y partiendo, y no vamos a romper una lanza en favor del autor de la cosa, pero en el caso concreto de esa persona, bueno, un ejercicio de buen humor y punto, tampoco creo que tenga otra doble intencionalidad. De dudoso gusto. Insisto, no vamos a romper tampoco porque no es necesario una lanza en favor de esa persona. Pero de todas formas, digo que no conviene desviando. La cuestión central de este tema concreto que estamos abordando es que en su día, cuando ese documento salió a la luz pública, las cofradías, más que apoyarlo, en vez de decir, señores, esto sí es cierto, es que aquí la gente se muere de hambre, que aquí las casas se caen a pedazos, etcétera, etcétera. Más que eso, se dan por aludida y dice un momento que el boato... Perdón. He querido recalcar que no fueron las cofradías ni la Junta Oficial de Cofradía de Cádiz la que condujo. No, perdóname, déjame terminar. La contestación he dicho
Y vuelvo a repetir, por aquello de que el que tenga oídos que oiga. Fue una contestación del presidente del Consejo Diocesano, don Francisco Carnota Arcea, a título personal porque no consultó a ninguna cofradía su opinión. Fue una respuesta que dio él personalmente y firmó con su cargo de presidente del Consejo Diocesano, sin haber consultado a nadie. O sea, vamos a dejarlo claro que las cofradías no se levantaron a protestar. Se ha levantado un señor que ocupa un cargo y que ha dado su opinión personal y la ha firmado con su cargo. Me pregunto entonces, Antonio, ¿cuál fue? Porque yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo en que en estos momentos que estamos viviendo, donde Cádiz es la provincia con mayor paro de España, probablemente como consecuencia de que de Cádiz sea el ministro de Trabajo, que nada más que aparece por Cádiz a comer erizos en la viña en carnaval, y lo demás no le preocupa. Entonces, a mí, yo estoy absolutamente de acuerdo de que no podemos ser precisamente las cofradías las que salgamos a dar una imagen de boato y de derroche en una población que, como dice Enrique, está sufriendo paro, hambre y calamidad. Entonces, no, las cofradías no se han levantado a soltar de arriba, la de arriba la soltó un señor. Entonces, Antonio, te pregunto, ¿cuál fue la toma de posición individual o como colectivo de las cofradías? Y me dice que ninguno. Como colectivo, en la Junta Oficial de Cofradías se comentó el tema y estábamos de acuerdo en que la imagen de austeridad era necesario darla. Como colectivo, a nivel de Junta. Como individual, en mi cofradía estábamos absolutamente de acuerdo. Las demás, pues mira, yo qué sé, pregúntale a cada uno a ver la rutina. Yo lo que sí te digo, que aquella respuesta, un poco quizá fuera de tono, estoy de acuerdo con Enrique, que era personal, que no representaba más que al que firmaba. Según mi información de la forma, eso se le hizo pasar a un compañero del diario, le llegó como una información más de una ponencia que se dio lectura y se tomó de ahí, el compañero tomó de ahí buscando la información y le consultó a Francisco Carnota y publicó eso. La cosa que la verdad creo que el principio lo había yo, son los amigos, son los sacerdotes, son los barbudos, son los barbudos. Pero Enrique, que quede claro que esa respuesta de Pablo Carnota era de él. No consultó a ninguna cofradía. Era del presidente del Consejo. Sí, pero que él dio una opinión personal firmando con un cargo. La Junta Oficial de Cofradía tampoco dijo La Junta Oficial no tenía nada que decir porque estaba de acuerdo. Porque estaba de acuerdo en que las cofradías en estas circunstancias debemos dar una nota de austeridad y de seriedad y de evitar actos superfluos. Entonces, si tú estás de acuerdo con una cosa, no tienes nada que decir. ¿Quieren ustedes la callada por respuesta? Pero si es que estamos de acuerdo, yo creo que no. ¿Qué vas a comentar? O sea, vas a salir con una carta al periódico diciendo, sí señor, nos parece muy bien lo que ha dicho. Claro, nos parece bien. Saldría si no te pareciera bien, como salió hoy. Lo que sí es cierto es que eso, por parte de la Junta, se debía haber trasladado a las hermandades. O sea, ese sentido de que debían de guardar austeridad, debían de guardar, o sea, ese sentimiento que saben que ellos compartían con la nota de radio, debía haberse trasladado a las hermandades y que constase hoy en día en nuestro archivo un documento oficial por parte de las hermandades diciendo más o menos lo que es una línea. Les voy a decir una cosa, si ustedes nos mandan a nosotros, a la hermandad de las cofradías, no, o sea, aparte de que se esté de acuerdo con lo que se con el artículo, austeridad y demás, eso sería revolucionario, sería la primera vez que constaría en los archivos de una hermandad que la Junta Oficial de Cofradías, que tú sabes que la línea de tu hermandad es muy similar a la mía, lo sabes. Pero en este caso sí nos vamos a circunscribir a estos dos casos. Tú sabes que inclusive se nos hace hasta que lo lleve música. Sí, nos dicen las cofradías son de las aburridas. Entonces, el día que la Junta Oficial de Cofradías emane un documento en el que le digan a sus asociados, señores, estamos de acuerdo con esto que dicen los sacerdotes, y por aquí es por donde hay que ir, y hay que guardar austeridad, hay que guardar penitencia, hay que hacer esto, hay que lo otro, hay que guardar el dinero, el presupuesto, o sea, el día que eso yo lo tenga que mandar, será un hito y será revolucionario. Hombre, y tan revolucionario, Enrique, te pregunto, ¿tú crees que la Junta le puede decir a cada hermandad lo que hace con su dinero? ¿Verdad que no podemos decirle, oiga, no contrate su banda de música y no ponga flores? No podemos decirle eso, ¿no? No voy a ir. Bueno, Voy al consejo. No, pero lo que tú decías, en la Junta Oficial de Cofradías, eso nos pasa yo creo que muchas veces a todos en la iglesia. Es decir, todos hablamos de la iglesia porque la iglesia dice, y nos parece que la iglesia es algo que está fuera de nosotros, cuando realmente la iglesia somos todos. En la Junta Oficial de Cofradías me la dice,
Sí. La Junta Oficial de Cofradía no ha mandado ningún documento diciendo que estábamos de acuerdo y que haya austeridad. Pero, oye, usted, ¿quién es la Junta Oficial de Cofradía? La 28 Cofradía. Exactamente. Claro. Eso está clarísimo. Por eso he dicho, no tenemos nada que comentar, si estamos de acuerdo. Y tienen que mandar a ninguna cofradía nada porque todas están presentes cada vez que se reúne la Junta de Cofradía. Esa regla de 3, el año que viene, pues yo no, o sea, el hecho de estar en una federación, en este caso, la Junta Oficial de Cofradía es una asociación donde las hermandades, cada una tiene sus caminos, tiene sus ideas. Lo que sí es cierto es que hay la buena voluntad de estar unidas por un fin o por un bien común. Y por eso organizan la Junta de Oficial de Hermandades y Cofradías, no solamente para hablar con la policía, para un itinerario, para poder por aquí, por allí, no, sino es que, y además tiene unos directivos que de alguna manera son también que están comprometidos a aconsejar a las cofradías. Nosotros no lo tenemos todo dicho, aquí no está todo dicho y todo hecho. Claro que no. Pero mira, cuando la Junta Oficial se reúne, están allí oficialmente los 28 hermanos mayores de las 28 cofradías de Cádiz. Si Antonio Manga dice que allí se trató ese problema y estaban de acuerdo, entonces no. No, lo que hablamos es la permanente de la Junta Oficial. Bueno, pero es igual, la permanente somos 14. La permanente somos 14. A lo mejor podría haberse comunicado a nosotros. Ya no son 12. La permanente está delegada por el pleno de hermanos mayores para resolver una serie de problemas. Entonces, la permanente somos 14 y no está repetido nadie. Cada uno tiene una cosa distinta. Pero la permanente es la mitad del pleno. Pero incluso más del 50%. Pero vamos, de todas formas, yo es que creo que esa idea que lanzaba el documento de que reflexionemos sobre la circunstancia que está viviendo la ciudad, que las cofradías se comporten de un modo acorde con esas circunstancias, es que yo creo que esa idea debe de llegarle a cada uno personalmente y que no tiene que haber ninguna colectividad que te mande una carta diciendo, oiga, sea usted austero, es que eso tiene que caer de mí. ¿Cómo le mando yo una carta diciéndole, sea usted austero a una cofradía que está gastándose ahora mismo 8 millones de pesetas en hacer un paso? 24 por lo menos. ¿Cómo le voy a mandar yo una carta pidiendo la autoridad a esa cofradía? ¿Sabrán ellos que hay necesidades más perentorias para emplear esos 8 millones en hacer un paso nuevo? No, estamos dando un testimonio real. No, lo estamos dando muy mal, porque después de la necesidad estamos precipitando más de lo que podemos. Porque un paso vale 8 millones de pesetas. Vale más, que vale más. Sí, determinado. No, sino un montón, no, se ríe más. Y todavía lo ponemos en exposición. Estamos dando un testimonio muy mal. Pero si yo no te estoy diciendo que sea bueno ni malo, te digo que esa es la realidad. Ahí está. Esa es la realidad y está ahí. Lo que no podemos hacer es lo que ves tú, esconder la cabeza. Eso es lo que está sucediendo. Que el Consejo de Presbiterio pide austeridad y hay una cofradía que dice, bueno, yo voy por libre. ¿Qué quiere que haga? No la podemos obligar, son mayores de edad, autónomos dentro de una jerarquía, en su dinero privado, lo han recogido ellos a su madre y se lo gastan en lo que les parezca. Por eso vuelvo a repetir lo de antes. Quizá un director espiritual que les hubiera orientado de tal forma, les hubiera hecho emplear esos 8 millones en otras cosas y no en hacer un paso. O dicen los otros mismos. ¿Tú qué opinas? Sí, pero también tengo mi opinión particular. Voy a hacer un poco... ¿Qué? Le hacen la pregunta al padre. Padre, ¿hay fe en la cofradía? ¿Hay fe en las cofradías? La fe, eso sí que ya no me meto yo a juzgarlo, ¿ves tú? Por una razón muy sencilla, porque la fe es una cosa individual de cada persona. ¿Sí? Los estamentos, oficialmente, el estamento de la cofradía, como tal, hay fe. Se consideran cristianos y se confiesan cristianos. Cada miembro de la cofradía, eso cada uno de ellos tendría que ponerse la mano en el corazón y decir, yo tengo fe o no tengo fe. Pero yo no puedo juzgarlo, vamos. Vale, gracias. De intermin de qué iglesia, decían los antiguos. Vuelvo a ser un poco reincidente en el tema. Entonces en sí, aunque fue antes mi opinión, pero quería que me contestasen, en sí, ¿para qué se funda una cofradía? Porque yo comprendo que, por supuesto, ayudar y todas esas cosas entra dentro, se puede decir, de lo que es el estamento cristiano. Pero lo que había hablado del paso, todo el mundo, por ejemplo, le gusta mejorar
Y ya sabemos que hay muchas necesidades y, por ejemplo, estamos pidiendo ayuda para la iglesia de San Lorenzo porque nos gusta tener un poco más bonita o mejor restaurada porque se nos está cayendo y todo. Necesita una restauración y a la cofradía que se está refiriendo, el paso que tiene está bastante fastidiado, el actual. Yo pienso que toda la vida se puede decir, entonces no hagamos en nuestras casas, ¿no? Porque tenemos una necesidad. Como nos sentimos cristianos, no lo hagamos y cosas así, ¿no? Vamos a ver, mira, yo no te contestaba antes porque tú dijiste que era tu opinión, y las opiniones se comparten o se difieren, pero no hay que contestarlas. Pero como ahora pides una respuesta, tampoco tiene contestación. Misión fundamental de una cofradía dentro de la Iglesia Católica: rendir culto a Dios. Y cada uno lo entiende a su manera. Ese es el problema. Hay quien entiende que se rinde culto a Dios gastándose el dinero en hacer un comedor para darle de comer a los pobres. Y hay quien considera que rinde culto a Dios gastándose 8 millones de pesetas en hacerle un trono para pasearlo por la calle. Son diferentes criterios. No, esa es mi opinión. Pues entonces no se puede criticar en sí. Pero ¿quién es cristiano, señor Manga? Yo creo que los dos, pero con orientaciones distintas. Lo que sucede es que al clero algunas de esas orientaciones les parecen buenas y otras les parecen malas. En lo que yo estoy además de acuerdo. Pero la idea que yo estoy persiguiendo aquí desde el principio es que es la labor de ese clero el guiar a ese colectivo para que la función que ejerza sea la buena y no la mala. Yo creo que en eso el clero interviene, ¿no? Iba a un contexto evangélico, pero no sé, en eso el clero interviene, para eso es la palabra de Dios. Sí, yo creo que la palabra de Dios, cada uno la puede interpretar como quiera, pero lo que hemos leído en la palabra de Dios es que el que se salva es el que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y esos son, ¿a quién le hay que darle de beber? A estos pequeños, porque ahí estoy yo. Luego, el culto se lo damos a Dios en estos pequeños, porque ahí está Él. Yo no he visto todavía en el Nuevo Testamento donde se diga, cada vez que se hace un paso de plata y de oro, se está dando culto a Dios, y se está dando gloria a Dios. No, señor, pero estamos dando culto y gloria a nosotros mismos. Estamos orgullosos de llevar a la calle a Dios con un paso de oro o de plata. Entonces pienso que habría que cambiar los estamentos de la iglesia en sí, porque es que entonces la función que se está haciendo ahora mismo no es cristiana. No, perdón, de la iglesia. Bueno, de muchas cosas. Bueno, de muchos hombres y de muchos estamentos que son cristianas. Muchos estamentos no son cofradías, no solo solamente las cofradías, muchos estamentos no son cofradías. Sí, cambiando incluso la misma iglesia en sí, llamémoslo ya como familia, sino como congregación en sí. Y yo creo, como expliqué antes, es que cada uno lo entiende de una forma. El sacerdote que le gusta la oración se va a un claustro, el que le gusta la enseñanza, en este caso, ingresa en una orden como puede ser la salesiana. Yo te voy a contestar la pregunta. El cofrade, cuando eres una cofradía, adquiere una serie de compromisos. Y se ríe con una regla y con unos estatutos, como todos tenemos la ley, que tenemos que cumplir. Y en ella se compromete a llevar a cabo una serie de cosas. Entre ellas, hacer algo mejor que el cristiano de aquí, entre comillas. El cofrade se le distinguió un poquito más, si cabe. Entonces, ese compromiso no es solamente dar culto a Dios, sino que tú pones todos los estatutos juntos. En todo se ha, ya están modificados y demás. Pero desde su nacimiento, no se habla solamente de dar culto a los titulares dentro y fuera de la calle. No se habla de bolsas de caridad, de ropero y tal. Estas cosas se han ido modificando al paso del tiempo. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, que todas las cofradías, todas, nacieron para unos fines muy concretos, que con el paso del tiempo en algunas centenarias y otras más modernas, pues se han ido modificando. Pero que el fondo, la base, se cambia al enfermo que le moría de la mente. Hay una parte no existe, pero sí existe otros problemas, que sí se pueden acudir ahí. ¿Entiendes? Entonces, el cofrade tiene que hacer esas cosas, no es como tú decías, se distingue al resto de la familia, no. Puede ingresar ahí, te compromete a llevar a cabo una serie de cosas, ¿sabes? Tiene que cumplir. Y para mí el problema está en que haya este estatuto de cofradía que diga
La finalidad de la cofradía es dar culto a Dios y además hacer caridad. Eso no debe existir. Eso es considerar que hacer caridad no es dar culto a Dios. Y la forma mejor de dar culto a Dios, no la única, la mejor, es la caridad. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna sugerencia? Yo quisiera que cada uno de los invitados llevaran la palabra. Enrique Arroyo. Yo lo único que pienso es que si realmente las cofradías de Cádiz un día se pusieran de acuerdo para dar un testimonio de fe al pueblo de Cádiz, realmente sería impresionante, porque creo que tienen una fuerza que hoy en Cádiz no lo tiene absolutamente nadie. Y dar un testimonio de fe con sus propios. Bueno, yo en resumen final de esto, yo creo que lo que primero que teníamos que hacer es que nos conocieran a la cofradía, que nos jugaran también con benevolencia y que tampoco fuera todo grave para nosotros, porque también somos personas con nuestros fallos, con nuestros defectos, somos personas como los demás, y que nos jugaran también y que no creyeran tampoco tanto bulos. ¿Sí? En la calle se escucha mucho bulos, se acusan aquí cosas de bata de 500.000 pesetas, y eso también es mucha exageración, es decir, es por muchísimo menos. Vamos, yo en concreto llevo 2 años y me cuesta cada 150 pesetas un Viernes Santo, que es más caro. Pero lo que indicó, perdón. Sí. Hace unos años, concretamente, la cofradía de usted pagó 600 pesetas por una raza y una banda que se estaba de barco. Bueno, como tú también sabes, eran otras personas. Ya. No puede ser responsable de lo que hayan hecho ni antes de eso. En sí es la cofradía, la entidad. Bueno, pero también las personas son las que lo ríen. Bueno, pero que por supuesto no lo locura traerla. Yo te digo que valen 150 y además no es así como ya, pero la pagan 2 firmas comerciales. No se pagan la cofradía. Hermano mayor de Sevilla. Bueno, yo creo que yo he dicho ya mi opinión tantas veces que mi conclusión tiene que ser reiterativa, pero voy a hacerla muy breve. Los cofrades son cristianos. Los cofrades son cristianos inquietos y preocupados. Pero la mayoría de esos cofrades, esa inquietud y esa preocupación no tienen conocimientos o no tienen preparación suficiente para dónde encauzarla. Que esa labor social hay que hacerla, que es evidente. Que hay que enseñarle a hacer esa labor social, también es evidente. Y que en esa enseñanza y en esa formación el clero tiene mucho que decir, creo que también es evidente. Rafael Russo, hermano mayor de Siete Palabras. No, yo concienciarle a todos vosotros que tenéis esa inquietud y que año tras año os traéis aquí, porque realmente queréis conocerlo. Todos los años un poquito más vamos desempolvando muchas cosas de nuestras hermandades y las traemos a vosotros para mostraroslas y para que sepáis que además de nosotros, de todas en general. Agradeceros esto y por supuesto concienciaros a que existen muchos problemas. Que las hermandades, o una parte bastante amplia de esas hermandades que poco a poco cada vez van llegando gente mejor formada, con otra visión del asunto y del tema, mucho más allá de lo que hasta ahora se ha estado viendo, que hemos visto que muchas de ellas están desordenadas, de concienciarnos que siguen existiendo problemas sociales acuciantes muy grandes, muchas necesidades, que las cofradías, una parte muy importante de ellas vamos a estar con ellos y que nos ayudéis a llevarlo a cabo. Y una parte muy importante de esa ayuda nos la dais trayéndonos aquí año tras año a contaros nuestra vivencia, nuestros problemas y nuestros quehaceres. Muchas gracias. Don José Ramírez Gómez, representante de la Juventud de Santiago. La cofradía no tenemos conciencia más que tener una comunidad de testimonio de pobreza y mirándonos muchísimo más. Bueno, yo decía al comienzo que del diálogo iba a salir la luz, que no iba a haber seguro de discusión porque ese diálogo o esa luz la podía pagar el apasionamiento, no lo hubo. Ha estado, creo que magníficamente, esta hora y media se nos ha hecho corta y de sacar algo de lo que estamos todos de acuerdo, o han estado todos de acuerdo que estamos aquí en la mesa. Están de acuerdo en que la acción social es caridad y es amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, pero por mí,